Buenos días con todos. Vamos a ver entonces lo que son propiedades de los elementos químicos. Pero para ello vamos a recordar un poco acerca de lo que es la famosa y conocida tabla periódica, ¿cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser la tabla periódica? La tabla periódica, como ustedes recordarán, es una representación gráfica. Es un esquema gráfico en donde se encuentran los símbolos de todos los elementos químicos, los cuales van a estar ordenados y clasificados según ¿quién? Su número atómico, según su Z. Entonces quiero que recuerdes que esta tablita periódica está ordenada ¿en base a quién? En base al Z. O sea, se ordenan en base a quién? En base al Z. En base al Z. Y tú dirás, pero profesor, ¿qué cosa es el Z? El Z te cuento que es el famoso y conocido número atómico, el conocido carga nuclear, el conocido número de protones, ¿correcto? Entonces todos los elementos químicos tienen un Z, y de acuerdo a ese Z se les va colocando en la famosa tabla periódica. En esta representación gráfica poderosa se colocan los diferentes elementos químicos en base a ¿quién? En base al Z. Tú recordarás también que el primer elemento químico obviamente es el hidrógeno, y lo vamos a poner con otro colorcito. Al amigo hidrógeno lo vamos a poner acá con un colorcito rojo, porque es un elemento especial. Tiene un Z de 1, por eso va en la posición número 1 de la tabla periódica, pero es muy especial. ¿Por qué es especial? Primero, que es el elemento más abundante en el universo, ¿correcto? Es el elemento más abundante en el universo. Entonces las estrellas, los cometas, las galaxias, la Vía Láctea, obviamente contiene ¿qué cosa? Hidrógeno. Es el elemento padre de todos los elementos, ¿ya? Ese es lo primero que hay que tener en cuenta. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el elemento padre de todos los elementos. Pero lo estoy colocando con otro colorcito, un colorcito rojo, porque el elemento hidrógeno está en un grupo de puros metales, ¿sí? Un grupo de puros metales. Sin embargo, el hidrógeno es un no metal. Por eso acá le he colocado una flechita verde para colocar lo siguiente. Esta flechita, sí, vamos a poner un poquito acá, para colocar lo siguiente, que es un no metal. Es un no metal. Sí. ¿Y por qué está ahí entonces? ¿Por qué está en el grupo de los metales? Simplemente porque cuando ordenaron a los elementos químicos en base a la tabla periódica de Rydberg, Werner y Henry Moseley, lo hicieron en base al número atómico, lo hicieron en base al Z. Y el número atómico del hidrógeno es 1. Por eso que está en el casillero 1. Pero recuérdalo muy bien, es considerado un no metal. Y todos los que están en este lado, ¿qué cosas son, profesor? Todos los que están en ese lado son metales. Todos los que están en este lado son metales. Entonces vamos a poner acá, todos los que están en este lado van a ser metales. En esta tabla periódica, más o menos, el 80% a más son puros metales. Y solamente una cantidad mínima de elementos son no metales. Por eso que existe una especie de barrera o escalerita de separación. Esa escalerita de separación va a separar a los metales hacia el lado izquierdo y a los no metales hacia el lado derecho. O sea, acá se encuentran los metales, los que conducen la corriente eléctrica, los que tienen un brillo especial, y acá se encuentran los no metales, los que no conducen la corriente eléctrica, los que son aisladores y los que son opacos en su mayoría. Le vamos a colocar acá, este grupo de acá, ¿cómo se les llama? Se les llama no metales. No metales. Entonces tenemos en la tabla periódica dos clasificaciones tremendas. Un grupo que se le conoce como los metales y otro grupo que se le conoce como los no metales. Y para diferenciarlos existe una especie de escalerita, una escalerita de separación. Esa escalerita de separación la dan un grupo de elementos químicos conocidos con el nombre de metaloides. Estos son los famosos metaloides. Sí, vamos a colocarlos acá el nombrecito porque es importante. Estos son los metaloides. Metaloides, algunos también lo llaman, a los metaloides los llaman semimetales. O sea, todo este grupito de acá se le conoce con el nombre de metaloides, ¿ya? Tienen propiedades semiconductoras de la corriente eléctrica. O sea, no conducen la corriente eléctrica como un metal, pero tampoco son aisladores como un no metal. Entonces son semiconductores. Y son un total de 8. Mira, si te das cuenta, tenemos acá al boro, al silicio, al germánico, al arsénico, al antimonio, al teluro, al polonio y al astato.
¿Cuántos son? 2, 4, 6, 8. Un total de 8 elementos, ¿ya? Ahora quiero contarte algo más. En esta representación gráfica poderosa, ¿sí? Tenemos un total de 7 filas horizontales, ¿sí? Que se le conoce como los 7 periodos de la tabla periódica. O sea, esa tablita periódica tiene un total de 7 filas horizontales. Se le conoce como periodos. Pero también la tabla periódica va a tener columnas, ¿sí? ¿Cuántas columnas son? Son un total de 18 columnas. 18 columnas verticales. Y cada columna es un grupo de la tabla periódica o una familia. Por ejemplo, la primera columna, esta que está acá, la primera columna es la familia de los alcalinos. Se le conoce así como familia de los alcalinos. Son sumamente reactivos. Reaccionan hasta con el agua y hacen hasta explosiones. Por ejemplo, el sodio, que es un alcalino, en contacto con el agua puede hacer una reacción exotérmica. Libera mucho calor. Entonces son muy reactivos. ¿Cuáles son estos alcalinos? Vamos a mencionarlos nuevamente. Son el amigo litio, el amigo sodio, el amigo potasio, el amigo rubidio, el amigo cesio y el amigo francio. Lo estoy colocando acá porque en unos momentos, cuando hagamos propiedades periódicas, quiero mencionar al cesio y al francio en lo que es el carácter de electronegatividad. Son los menos electronegativos en la tabla periódica. ¿Qué significa eso? Que hay elementos que son muy electronegativos, como el caso del flúor, y hay elementos que son poco electronegativos, como el caso del cesio y el francio. ¿Y qué cosa es la electronegatividad? Es la capacidad o la fuerza para atraer electrones. O sea, hay elementos que tienden a atraer electrones de otros átomos para generar el enlace químico. Y hay elementos que no tienen esa fuerza de atracción, ¿sí? Así como ustedes, algunos tienen de repente esa empatía, ese carisma tremendo y ven atraer a mucha gente que quieren ser sus amigos. Hay gente que de manera natural como que repele a la gente, ¿sí? Lo mismo sucede con los elementos químicos. Hay muchos elementos que tienden a atraer electrones. Esa propiedad poderosa se le conoce con el nombre de electronegatividad. Por eso los estoy mencionando, ¿ya? Porque estos son los menos electronegativos en toda la tabla periódica. ¿Quiénes son? El cesio y el francio. Ahora, al costadito hay una familia que son sus vecinos de estos alcalinos. ¿Quiénes son? Los llamados alcalinos térreos. Estos alcalinos térreos son los siguientes. Son el amigo berilio, ahí está, el amigo magnesio, el amigo calcio, el amigo estroncio, el amigo bario y el amigo radio. Ya tenemos a los alcalinos, ¿sí? Grupo 1A de la tabla periódica y el grupo 2A, los alcalinos térreos. Ahora, si no lo vamos a llamar como 1A y como 2A, ¿cómo lo podemos llamar? Como columna 1 y columna 2. Recuerda que en esta tablita periódica hay un total de 18 columnas. 1, 2, acá hay un total de 10, ¿correcto? Este sería la 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Entonces la tabla periódica está conformada por un total de ¿cuánto? De 18 columnas, ¿correcto? 18 columnas. Entonces tiene 7 filas que son los periodos y 18 columnas que vendrían a ser los grupos o las familias. Entonces cuando resolvamos problemas y queramos ubicar un elemento químico, para ubicarlo en la tabla periódica, cualquier elemento químico, necesitamos conocer dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Una es el periodo y la otra es la columna. Periodo, columna o periodo, grupo. Y se encuentra el elemento químico. Entonces simplemente vamos a hacer la configuración electrónica. ¿Por qué la configuración electrónica? Porque la configuración electrónica se va a basar en el Z. Una vez que realicemos la configuración electrónica, podemos ubicar el elemento en la tabla periódica. Podemos identificar si el elemento es un metal o es un no metal. O tal vez es un metaloide. Y una vez que tengamos ya la posición, vamos a encontrar el periodo y vamos a encontrar el grupo. Periodo, grupo y encontramos al elemento químico. Ahorita lo vamos a hacer. Seguimos acá. Esto que te estoy mencionando sobre los metales y no metales vendrían a ser las propiedades físicas de los elementos químicos. En estas propiedades de los elementos químicos vamos a hablar de algunas características. Comencemos por acá. Imagínate un elemento químico o un átomo de un elemento químico llamado Chabelo, ¿sí? Que se ha encontrado con su compañero
otro átomo de otro elemento químico, llamada Chabela, y se ponen a jugar con la pelota, ¿correcto? Esta pelotita vamos a llamarle electrón, y este átomo de un elemento químico que pertenece a la familia de los metales o al grupo de los metales, agarra y lanza la pelota, ¿correcto? O sea que está lanzando, que está entregando, que está dando el electrón. ¿Y quién va a recibir esta pelotita? ¿La recibe quién? La recibe el otro elemento químico que pertenece a la clasificación de los no metales. ¿Qué quiere decir este jueguito? Este jueguito quiere decir que los metales siempre tienden a ¿qué? Tienden a dar electrones, o sea, tienden a perder electrones. El electrón se va a perder, se va a dar, se va a entregar. ¿Y quiénes tienden a recibir, a aceptar, a ganar electrones? Los no metales. Entonces, un metal siempre tiende a ¿qué? A entregar, a perder electrones. Y un no metal ¿a qué tiende? A recibir electrones. Entonces quiero que entiendas algo. Mira, el electrón es una partícula negativa. Entonces, si tú eres un átomo y estás perdiendo una partícula negativa, o sea, estás perdiendo lo negativo de ti, ¿cómo te quedas cargado? De manera positiva. Obvio. Si pierdes lo negativo, te quedas cargado de manera positiva. Es por eso que los metales forman cationes. Los cationes son átomos cargados eléctricamente, pero de manera positiva. Entonces, para que un átomo se cargue de manera positiva y se convierta en un catión, ¿qué tiene que hacer? Perder electrones. Imagínate, yo soy un átomo. Sí, yo soy un átomo. Y como yo soy un átomo y tengo cargas positivas y tengo cargas negativas, imagínate que yo pierdo lo negativo. Si pierdo lo negativo, ¿cómo me quedo cargado? Positivo. Me quedo cargado de manera positiva. Y es ahí que viene el concepto de catión. ¿Qué es un catión? Es una especie iónica que se debe a la pérdida de electrones. Cuando pierdes electrones te cargas de manera positiva. Pero este chabelito de acá, este átomo, este elemento químico de la familia de los no metales, ha recibido el electrón. Él ha aceptado el electrón. Y al aceptar el electrón, al recibir ese electrón, al ganar ese electrón, ¿qué ha hecho? Cargarse de manera negativa. Entonces este átomo, llamado no metal, se carga de manera negativa. Imagínate ahora que yo soy este átomo, ya, yo soy el no metal, bacán. Y recibo cargas negativas, recibo el electrón. ¿Cómo me cargo? Negativo. A eso se le llama anión. Entonces, ¿qué vendría a ser un anión? Vendría a ser una especie iónica cargada de manera negativa, ¿correcto? Para que lo tengas presente. Entonces, en la famosa tabla periódica o en este esquema gráfico, donde se encuentran los símbolos de todos los elementos químicos hasta ahora descubiertos, tenemos una clasificación muy importante. ¿Cuál es? La del grupo de los metales, que son conductores de corriente eléctrica, y la del grupo de los no metales, que son aisladores de corriente eléctrica, separados por una gran cantidad de elementos que se llaman metaloides, que son semimetales, ¿correcto? Listo. Ahora seguimos. Mira acá, este metal, como tiende a perder electrones, se va a convertir en un catión. Entonces los metales son generadores de cationes, generan cationes, ¿sí? En cambio, este no metal, al ganar el electrón, al ganar la partícula negativa, se carga de manera negativa y se convierte en un anión. Por lo tanto, va a ser generador de anión. Acá he puesto en este cuadrito chévere todas las características de los metales y de los no metales. Así que vamos a revisarlas rápidamente. La primera característica es que generan cationes, ya lo sabes. Y los no metales generan aniones. ¿Pero por qué generan cationes? Porque tienden a perder electrones, pierden su electrón rápidamente. En cambio, los no metales generan aniones, o sea, generan obviamente especies negativas, porque ganan cargas negativas, o sea, porque ganan electrones, Otra cosa importantísima es su conductividad. Tienes que tener mucho cuidado, sobre todo con los niños que hay en casa, porque los niños son como Cristóbal Colón, algo así. Son descubridores totalmente, están curioseando y tratando de descubrir todo lo que hay en casa. Y de repente, por esas casualidades, llegan y encuentran un enchufe o un tomacorriente y dicen, caramba, hay unos huequitos ahí, ¿qué habrá adentro? Y agarran de repente la llave de papá o del hermano y la comienzan a meter ahí. ¿Y la llave qué cosa es? Es un metal. Y obviamente en contacto con el enchufe, ¿qué pasaría? Se electrocutan, ¿correcto? Y se puede morir tu hermanito. Entonces hay que tener cuidado con ello. Entonces hay que protegerlo. Por eso que hay tapa
tomacorrientes, ¿sí? Para proteger a los niños muy pequeños que les gusta juguetear por acá y por allá. Recuerda que todo metal conduce a la corriente eléctrica, entonces yo no puedo estar obviamente en contacto con un metal cerca de un enchufe. Ahora, si yo le pusiera un palito de madera, ¿me pasaría algo? No. ¿Por qué no me pasaría nada? Porque la madera contiene celulosa y la celulosa contiene un elemento químico llamado carbono, y el carbono está acá, en este grupo, en los no metales. ¿Y qué son los no metales? Son aisladores, no conducen la corriente eléctrica. Por lo tanto, la madera, por lo tanto, el plástico no conducen la corriente eléctrica. Es por eso que a veces a los niñitos se les da su cucharita de plástico, se les da su cucharita de madera, para que ellos, que son bien traviesos, no tengan ningún peligro. Entonces recuerda, los metales son buenos conductores, ¿de qué? ¿De carros? No, no son de carros, son buenos conductores de la corriente eléctrica. ¿Y los no metales son malos conductores de qué? De la corriente eléctrica. Entonces hemos puesto acá, mira, buenos conductores de la corriente para metales y malos conductores de la corriente para no metales. Otra propiedad importante de los metales vendría a ser que se oxidan. Todo metal tiende a oxidarse. Si quieres, corrobóralo dejando un clavito de repente en tu azotea. Déjalo un par de semanas un clavito. Sí, el clavito. Después cuando llegues, ¿sí? Después de un par de semanas vas a notar que el clavito ha formado como una especie de óxido color rojo ladrillo a su alrededor. ¿A qué se debe eso? Que el oxígeno atmosférico ha interaccionado con el hierro y ha formado el óxido de hierro. Lo mismo lo puedes corroborar con tu bicicleta. Hay personas que guardan su bicicleta durante semanas, durante meses, y después de un tiempo más o menos prolongado, van y se les antoja, obviamente, montar bicicleta. O sea, tú quieres montar tu bicicleta, y dices, me subo mi bicicleta, bacán. Y cuando llegas y sacas tu bicicleta, ¿qué te das cuenta? De que la cadena de la bicicleta se ha oxidado. ¿Por qué? Porque esa cadena era un metal. Y al estar en contacto con el oxígeno atmosférico, obviamente genera una reacción química, una interacción química, y se genera el óxido de hierro. Entonces los elementos químicos metálicos tienden rápidamente a oxidarse. Se puede generar el óxido de aluminio, el óxido de hierro, el óxido de cobre, el óxido de plata, etc. A eso se le llama oxidación, ¿correcto? Es más, muchas veces hemos escuchado en casa de que la palta se ha oxidado. La palta. Sí, tú cortas una paltita a la mitad y la dejas obviamente encima de la mesa un par de horas y después está toda negra. Se ha oscurecido. Y ha tomado un color medio marrón oscuro, medio café, algo así, ¿no? Entonces tú dirás, ¿pero qué sucedió acá? Y le preguntas a la mamá, le preguntas al papá o le preguntas a la abuelita, y la abuelita te dice, lo que pasa, hijo, es que se ha oxidado. ¿Y por qué le llaman así, que se ha oxidado? Lo que pasa es que el oxígeno atmosférico ha estado interaccionando